Seguimos con la previa al Gran Premio de Bélgica y vamos a analizar cada una de las curvas. Ya vimos ayer cuando analizábamos los datos que teníamos 19, pues las 19 vamos a analizar empezando por la curva número 1, por supuesto, y otro de los datos que también vimos ayer es que la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada no son muchos metros. La clave en la salida va a estar en la primera curva, tanto el hueco que te buscas como, por supuesto, cómo sales de ahí. Si te buscas un buen hueco puedes ganar alguna posición, pero es fundamental salir bien de aquí porque tenemos muchísimos metros después acelerando a fondo totalmente recto, bueno, o casi, porque tenemos el Rush Radillon, todo eso que ahora lo vemos, pero sí que es clave esta posición en la curva número 1. Claro, si sales bien, aunque no puedas ganar muchas posiciones aquí, eso te puede ayudar para ser tú el que te busques el mejor hueco. No es lo mismo que te estén pasando, que se te pongan en paralelo, a que seas tú el que adelanta, que no vas a ganar probablemente 2 ni 3 posiciones en estos metros, pero salir bien te puede servir para ganar una posición y luego quizá ganar otra en la curva porque tengas una mejor posición y todo esto. Lo más normal es que por fuera sea menos arriesgado porque tienes más huecos, pero también es cierto que si viene alguien por dentro que se pasa de frenada, que eso también lo hemos visto, pues se va a llevar por delante a todos los que estén por fuera. Así que lo normal que por fuera sea más seguro, pero no te va a garantizar nada en absoluto. Una vez que ya tenemos una vuelta lanzada, no estamos en la salida, llegamos con mucha velocidad, es una frenada muy fuerte, de las fuertes que tiene este circuito. Recordad que había dos especialmente fuertes y aquí hay diferentes trazadas. Hay quien aprovecha más el piano interior, que lo aprovecha menos, y está muy condicionada por un peralte que tenemos casi en la segunda mitad de la curva, podríamos decir. Entonces sí que da la sensación de que muchas veces entran como un poco pasados, pero luego el coche tiende a enroscarse al final. No es la típica curva a la que tú te quieres abrir un montón en la entrada para salir con más velocidad, a no ser que descaradamente quieras adelantar al piloto que llevas delante por aquí. Pero si tú lo que buscas es marcar un buen tiempo y ya está, lo más normal es que se borde este piano interior y se aproveche, insisto, esa especie de peralte que tenemos al final. Además, justo por aquí tenemos la zona de detección de DRS, que la repasaremos más adelante en otro vídeo tranquilamente, comparando sectores y todo eso. Y si sales con mucha velocidad de aquí, lo que tienes que tener en cuenta es que no puedes estar muy lejos del otro piloto por aquí, que es donde se va a detectar si estás a menos de un segundo o no para poder abrir el DRS. En cualquier caso, aquí no se abre el DRS porque justo después tenemos una serie de curvas muy rápida, 2, 3, 4, o Rush Radillon, yo creo que más o menos todo el mundo la conocerá por ese nombre. Es uno de estos circuitos en los que se suele nombrar las curvas por los nombres. Yo soy más del número de siempre, de toda la vida, pero sí que quizá en este circuito concreto merezca la pena, ¿no? Entonces salimos de la curva 1 con una fuente pendiente hacia abajo y no se puede abrir el DRS aquí, en la recta de meta sí, por cierto, aunque no sea la zona de DRS más larga, porque toda esta zona se debería hacer a fondo. Y digo debería porque en función de las condiciones que haya en pista, pues si tienes más carga de combustible, más desgaste, tienes tráfico o incluso que ha llovido un poco, todo eso, pues entonces sí que a lo mejor tienes que levantar un poquito, pero es una zona que sobre todo en clasificación hay que hacerla a fondo y tú no puedes meter tantísimo giro de volante, tantísimas cargas laterales como se consiguen aquí o como se llegan a alcanzar aquí con el DRS abierto. Y muchas veces me preguntáis, oye, ¿y por qué no se pone un punto de detección automático para que ahí se cierre el DRS? Porque entonces tendrías como una transferencia de peso brutal por el tema de la aerodinámica, se pegaría un frenazo el coche y sería muy difícil controlarlo. Siempre tiene que terminar una zona de DRS con una frenada. Y dicho esto, para trazar estas curvas, para hacerlo lo más rápido posible, hay que tener en cuenta esta parte. De esto nos olvidamos porque tenemos que entrar tardísimo aquí para estar muy abiertos de cara a la 3 y más o menos hacerlo en línea recta buscando una especie de vértice aquí. Este es el típico en el que hay que fijarse porque si alguien se va largo en la 2 porque por lo que sea se ha despistado, ha entrado demasiado tarde o ha atacado demasiado pronto este vértice, la 3 la va a poder solucionar, pero la 4 se va largo por aquí. Así que lo que hay que tener en cuenta es una especie de vértice que tenemos aquí. Hay que tocar ese piano, subirse en él descaradamente y luego dejar abrirse el coche hasta ese piano exterior y luego ya aquí tenemos pues la famosa recta de Kemmel y todo eso, que es una recta larguísima, ahora sí con DRS, pero recordad que la detección de DRS estaba más atrás en esta recta. Pues si pasas a menos de un segundo vas a poder abrir DRS después de toda esta serie de curvas 2, 3, 4 que aunque la líes, aunque ya hayas adelantado aquí porque el otro piloto ha cometido un error, por lo que sea, en la siguiente recta, insisto, vas a poder abrir el DRS. Terminamos esa recta de Kemmel con una de las series de curvas también más famosas, probablemente, el Scoms. Y son unas curvas que pueden engañar un poquito. Fijaos que la curva 5 diría que es la más extraña porque tiene como una especie de vértice aquí, pero luego se va aplanando. No es recto este tramo, sino que es un poco curva. Es decir, una curva que realmente es muy larga de aquí hasta aquí, si contamos solo el piano. Y eso engaña, porque si tú buscas el vértice aquí, estás perdido. Te vas a ir largo
quizá la 6 la puedas solucionar, pero si no te vas a ir largo de cara a la 7 y si no quieres que te pase eso vas a tener que perder mucha velocidad y evidentemente mucho tiempo. Por lo tanto hay que ser paciente en esta curva número 5, la frenada también es larguísima, lo que pasa es que se va frenando también mucho tiempo en giro. Se aprovecha este piano interior de la 6 importantísimo, el de la 5 también, pero buscando un vértice más bien por aquí, no en lo que sería el vértice puro de la curva aquí, y luego justo da tiempo a abrirse un poquito, no se llega a tocar este piano, normalmente tampoco se llega a tocar este, y se puede hacer ya la curva número 7 a fondo o casi, porque como se ha perdido bastante velocidad y estos coches de Fórmula 1 tienen muchísima carga aerodinámica, pues sí, lo más normal es que haya que levantar un poco el pedal del acelerador o bastante, pero que no se tenga que llegar a reducir una marcha, pegar un golpe de freno muy brusco. A partir de aquí, pequeñísimo tramo de recta, además cuesta abajo y viene una de las zonas, en mi humilde opinión, más complicadas, los que podéis probarlo en el simulador, sobre todo los que estéis viendo el vídeo para mejorar en el simulador, pues seguramente hayáis sufrido tanto la curva número 8 como la curva número 9. Por supuesto, recordaros que si queréis saber más de pilotaje, incluso de analizar telemetría para mejorar vuestro pilotaje, de hacer vuestras propias estrategias de carrera, aunque sea desde una hoja de cálculo en blanco, queréis enredar con los reglajes, aprender a hacer los reglajes desde cero, con consejos prácticos, con guía de por dónde empiezo, por dónde termino, pues ahí tenéis Level Up Academy, que son 15 € al mes, ya lo sabéis. Eso os incluye, aparte de todos los cursos que llamé de 50, las 30 masterclasses, el contenido específico para ciertos simuladores. Tenéis los setups para Sim Racing, tenéis las descargas de plantillas y de documentación y de todo esto. Tenéis el soporte personal, por supuesto, que siempre respondo ya todas las preguntas en el mismo día o en el siguiente. Intento hacerlo siempre. En fin, lo tenéis todo para aprender tanto automovilismo real como virtual. Así que, si os queréis dedicar a ello como profesionales, queréis mejorar en el simulador, queréis disfrutar más de la carrera, cualquiera de estos perfiles, por supuesto, va a ser más que bienvenido y va a más que aprovechar la academia también. Y dicho esto, vamos con esta zona de curvas que, en mi opinión, como decía antes, es de las más complicadas del trazado. Se llega en una pendiente hacia abajo muy complicada y toda esta curva 8, que es larguísima y a baja velocidad, se hace con una especie de pendiente hacia abajo que no nos termina de ayudar del todo, sobre todo en la entrada. Y el problema es que si te vas largo en la entrada, luego te va a ser muy complicado recuperarlo. Te vas a ir largo, vas a tener que perder mucha velocidad para salir bien aquí y encarar bien la 9. Entonces lo que hay que hacer es no fallar en la entrada, se frena muy tarde y prácticamente todo el rato en giro. Y aquí a medio gas, girando, bordeando el piano interior, y hay que estar muy fino también con el acelerador. Para salir por aquí sí que da tiempo a aprovecharse un poquito de este piano, a abrirse justo antes de la 9, y el problema es que esta 9, en mi opinión, insisto, también es muy complicada porque es complicado encontrar referencias, y en función de cómo hayas entrado en la 8 vas a salir de la 8 y vas a tener que trazar la 9. Entonces si entras un poquito pasado en la 8 ya tienes que estar pensando, cuidado con la 9, que como entre demasiado fuerte me voy a ir largo en la salida, que es por aquí. Encima tenemos un muro bastante traicionero, es algo peligroso. Entonces, como vas encadenando error por error, a no ser que cortes a la mitad y ahí pierdas mucho tiempo, por supuesto, se hace especialmente difícil. Hay que abrirse aquí, se frena, se levanta el pedal del acelerador, por supuesto, y algo importantísimo, fundamental, dar gas a fondo cuanto antes. Enderezar el coche, tirarte a este piano y ya gas a fondo, porque viene una zona que es muy rápida, cuesta abajo, y si no quieres perder tiempo en la recta que tienes a continuación, que no es muy larga en comparación con el resto, pero es que no es para todos a lo grande, tienes que clavar, como decía, la salida de la curva 9 dando gas a fondo cuanto antes. Llegamos a otra de las zonas más famosas de Spa-Francorchamps, la zona de Pouhon, curvas 10 y 11. Por cierto, es un circuito que en función de la categoría y demás a veces se llama de una manera o de otra las curvas. En cuanto al número me refiero, en lo de Pouhon y Rousse y todo esto, sí que siempre es lo mismo. Es una curva bastante complicada porque es rapidísima. Históricamente siempre ha sido la curva en la que más cargas laterales consigue los Fórmula 1 de todo el calendario. Y fijaos que una vez más es un poquito más cerrada al principio y más abierta al final. Si te despistas y buscas el vértice aquí, estás frito, porque vas a tener que reducir un poquito la velocidad, es cierto, pero te vas a ir largo en la salida sí o sí. Hay que buscar el vértice un poquito más atrás, frenar lo más tarde posible, ya casi en giro, y ahí está la primera de las dificultades, tener bien controlado el balance del coche para poder trazar todo esto. Por supuesto, haremos un vídeo de los reglajes. Si no estáis suscritos al canal, os recomiendo que lo hagáis, porque vamos a repasar qué se busca con la aerodinámica, con suspensiones, todo eso. Y a partir de aquí hay que ir dando gas, y algo muy importante, mantener el giro de volante a medio gas y luego gas a fondo, pero manteniendo el giro de volante para hacer la entrada a esta curva, la salida y luego la curva número 11, toda prácticamente con el mismo giro de volante. Yo en el dibujo me he salido por aquí, pero eso no es lo que hay que hacer, ¿vale? Y otra cosa muy importante, aunque mantengas ese giro de volante, no te subas a este piano porque te mata. Si llevas las suspensiones un poquito rígidas, encima tienes muchísimas cargas laterales y subes esa
rueda delantera izquierda en el piano, el coche se descontrola por completo y seguro que lo que estáis aquí viendo el vídeo que hayáis enredado en el F1.24, en el 23, Assetto Corsa, el que sea, seguro que os ha pasado si habéis dado unas cuantas vueltas al spa de subiros aquí un poquito y que el coche se descontrole. Muy importante, insisto, todo con más o menos el mismo radio de volante hasta aprovechar incluso este piano exterior. Pequeñísimo tramo de recta, otra vez da tiempo justo a abrirse antes de la 12 y otra vez una curva engañosa, pero no porque sea muy cerrada y luego se aplane, sino porque es más larga de lo que parece. Fijaos que la curva es todo esto. Y hay que fijarse en un tramo que tenemos aquí con una especie de moqueta verde más allá del piano que la tenemos por aquí. Hay que ir atacando esta curva. Por supuesto, se frena lo más tarde posible y hay que ir atacándola poco a poco, tocando un poquito de freno hasta aquí. Aquí es donde más cerca del piano estamos y ya se empieza a dar gas y se va redondeando hacia afuera para abrirte antes de la 13 y hacer esto. Si atacas pronto la 12, como decimos siempre, te vas a ir largo en la salida, vas a perder en la 13, te vas a ir largo y encima aquí el circuito se estrecha bastante y es un poco incómodo porque hay que ser paciente también aquí con el acelerador. Claro, es que justo estás trazando esto y te dan ganas de acelerar y eso provoca que te vayas largo. Luego justo da tiempo a abrirse. Para la 14 se vuelve a levantar un poco, se traza por aquí y ahora sí o sí hay que estar pegadísimos a la izquierda, todo lo posible, incluso subidos al piano exterior, porque la 15 hay que hacerla a fondo. Si tienes que levantar en la curva 15 vas a perder un montón de tiempo, no tanto por la propia curva, sino por todo lo que tienes a continuación, que tenemos, pues, bueno, una de las zonas también más famosas, tenemos otra vez curvas 16 y 17, Langevin, todo esto. La 16... completamente a fondo, sin ningún problema, se busca, como solemos decir siempre, el menor giro de volante posible para trazar la curva sin muchas cargas laterales o dentro de lo posible y no estresar demasiado los neumáticos, pero luego la 17 sí que puede ser un poco traicionera si la atacas demasiado pronto y te vas largo. Una vez más, hay que atacar un poquito tarde, sin levantar el pie del acelerador y un giro relativamente brusco, pero muy firme y decir, oye, voy a girar poquito, atacando tarde y este va a ser el giro y que con ese giro puedas hacerla entera. Si tienes que corregir justo cuando estás entrando y demás, ahí pierdes un montón de tiempo. Es la única mínima complicación que tiene con la tremenda carga aerodinámica que genera esto Fórmula 1. Pequeño tramo de recta otra vez, bueno, pequeño relativamente, realmente sí que es muy largo, lo que pasa es que no tenemos zona de DRS, pero aún así vamos tantísimos metros acelerando a fondo que es típico apurar frenada aquí y adelantar porque te has ido pegando con el rebufo y todo eso. La famosa zona del autobús, las curvas también más cerradas del trazado junto con la curva 1 que es la que hay a continuación y esta frenada es tremendamente fuerte. Pensad que llegamos aquí a una velocidad brutal y tenemos una chicane, no solo una curva cerrada sino encima una chicane. Tienes que frenar lo más tarde posible, lógicamente abrirte un poquito la entrada para poder trazar esto a medio gas que realmente es que el circuito ni siquiera te deja acelerar mucho y luego trazar esta, ser muy paciente y dar gas. Si eres impaciente aquí, pero tienes un coche que es espectacular en cuanto al balance y todo, lo que te va a pasar es que te vayas largo. Ahora, si tienes un coche más normal, que además es lo que suele pasar en Fórmula 1 con la tremenda tracción que tienen, es que en cuanto des gas el coche se descontrola. Porque es una zona en la que tienes como varios peraltes, los pianos pueden ser también bastante traicioneros, en cuanto das gas un poquito más agresivo de lo que toca, el coche tiende a darse la vuelta. Así que hay que ser especialmente cauto, pero claro, no excesivamente, porque pensad que aquí está la recta de meta, es zona de DRS y también te puede pasar factura si no es capaz de salir bien de la 19. Es una zona, la verdad, bastante caótica porque incluso se buscan diferentes trazadas, aquí tenemos lo de la entrada al pit lane y todo eso. Es una zona también bastante especial e insisto que invita a tener varias trazadas, aunque sea muy estrecho, pero hay quien ataca agresivo la 18, hay quien espera un poco más y se abre más para estar más abierto para la 19. Es una zona bastante bonita, sobre todo de ver las cámaras on-board y ver cómo lo gestionan los diferentes pilotos, sobre todo, claro, cuando tenemos batallas en pista. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, espero que os haya ayudado a entender este circuito y que mejoréis lo que le estáis dando al simulador en Spa-Francorchamps. No olvidéis pasaros por Level Up Academy, lo que queráis aprender más de cualquier cosa que tenga que ver con automovilismo, rally virtual, y nos vemos mañana analizando la telemetría en simulación de este circuito para que contextualicemos todo mucho mejor.